de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 18 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom sobre lo último que reflejan los medios en torno a la guerra en Ucrania. Las bombas alcanzan el aeropuerto del Lviv, a 70 kilómetros de Polonia. Al menos 3 explosiones se han escuchado en la mañana de este viernes en la zona oeste de la ciudad Ucrania. Estados Unidos advierte, y esto lo tomo del portal El País de España, Estados Unidos advierte a China de que afrontará graves consecuencias si ayuda a Rusia. La Unión Europea debate suspender la compra de gas ruso si la guerra se prolonga. Francamente preocupa y mucho el avance de esta crisis. Ayer veíamos una declaración, una entrevista exclusiva en CNN Internacional del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se encuentra en Ucrania. Y bueno, él decía que los responsables de presuntos crímenes de guerra tendrán que responder ante la justicia internacional. Habrá que ver, en todo caso es muy alentador en relación a la guerra en Ucrania, que se encuentra allí in situ, observando las consecuencias devastadoras de esta invasión de Rusia a este país. Sobre Venezuela, ayer lo comentamos con nuestros invitados. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, presentó actualización sobre nuestro país. De esto hablaremos la mañana de hoy, entre otros temas. Ella dijo, desde septiembre hemos visto 93 incidentes relacionados con espacio cívico de Venezuela, incluido amenazas. Presentó una nueva actualización de su informe sobre los derechos humanos en el país. Seguimos observando los desafíos al debido proceso, expresó. Una de las frases que más reacciones generó en Venezuela es la referida a supuestos pasos prometedores, aunque observa deficiencias, dijo Michelle Bachelet. Y se refería ella concretamente a, bueno, el avance en algunos casos emblemáticos y el tema de la reforma al Poder Judicial, la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una declaración que inmediatamente fue respondida desde nuestro país. Recuerdo haber visto declaración de la diputada Elsa Solórzano, advirtiendo, bueno, las condiciones en las que se está eligiendo este Tribunal Supremo de Justicia, y recordaba lo que ya dijo la Misión de Determinación de Hechos, que hoy presenta informe sobre Venezuela. En su último reporte decía que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno en nuestro país. En tanto eso ocurre, bueno, el mundo mira con atención, al menos de esta parte del planeta, lo que puede ocurrir con Venezuela. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández a esta hora, la veo en nuestra sala de Zoom, diputada de 20 de Venezuela, de la fracción 16 de julio. Bueno, ya vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en las últimas horas. Ayer vimos una declaración a la prensa nacional e internacional del presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional del 2015, Juan Guaidó, a propósito de la posibilidad de retomar o no un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. A ver si la diputada Dinora Hernández me escucha. Diputada, ¿está con nosotros? Buenos días. No la... Buenos días. Ahora sí, María sí, Alejandra. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bien, mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de los temas que nos ocupan la mañana de hoy. Vamos a tratar de resolver la incógnita sobre el panorama político en nuestro país. Antes de entrar
en este tema de el diálogo, negociaciones, la visita de altos funcionarios norteamericanos a nuestro país, lo que ha dicho el oficialismo. Yo le pediría un comentario sobre la presentación de esta actualización de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Buenos días, María Alejandra. Sin lugar a dudas que los informes, los comunicados, los exhortos, todo lo que se puede decir en Venezuela en materia de violación de derechos humanos y en materia sobre todo de arremetida de este régimen de naturaleza criminal al que nos estamos enfrentando los venezolanos, es información ya altamente conocida por los venezolanos y también por el mundo, de manera que esta actualización no viene más que a evidenciar la situación que Venezuela ha estado de alguna manera a través de sus líderes, de los defensores de derechos humanos gritando a viva voz, y es que nosotros también vivimos un tipo de guerra, una guerra no convencional, pero que hasta la presente ha dejado algunas víctimas, tiene presos políticos. Yo quiero permitirme esta ocasión, María Alejandra, para solidarizarme nuevamente con los presos políticos, porque diálogos van, diálogos vienen, exhortos, comunicados, la señora Bachelet, todos se pronuncian a favor de un tema que no terminan de resolver, y es oportuno que recordemos los muertos en custodia, como el señor Rodolfo González, como el concejal Carlos Andrés García, que murió de un ACV, con el señor Ángel Santana Sequea, con el capitán Acosta Arévalo, y así el concejal Fernando Albán, el señor Modesto Díaz, Virgilio Jiménez, y los muertos por protestar en Venezuela, como Juan Pablo Pernalete, como Fabián Urbina, como Génesis Carmona, como Basilda Costa, el mismo Oscar Pérez, Neomar Lander. Y yo me pregunto a los negociantes y a los dialogantes, ¿llevan ustedes la solicitud clara de justicia, esa petición clara de justicia? ¿Cómo se pretende en Venezuela honrar a las víctimas cuando se pacta con sus verdugos? Y aunque sé que este es tema, como bien me explicaste, de discusión en la mañana de hoy, y no es la pregunta necesariamente a la que te refieres, es que una cosa lleva a la otra. La actualización de este informe de la señora Bachelet también nos lleva a actualizar, pero en la mente, para que nunca olvidemos que en Venezuela existen presos políticos, existen jóvenes que ofrendaron su vida en las calles por la lucha libertaria, y que estos informes lamentablemente ya no son suficientes, María Alejandra. Ahora, ayer leía, insisto, la reacción desde nuestro país de preocupación, por decirlo menos, en torno a este tema de la reforma del sistema judicial. La alta comisionada decía son pasos prometedores, oportunidades para implementar recomendaciones que se han hecho en materia de derechos humanos. Sin embargo, bueno, es conocida la forma en la cual pretende el oficialismo designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Decía el profesor Casal, José María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la UCAP hace algunos días o semanas, es insuficiente para garantizar la independencia del Poder Judicial, digamos, la manera como el oficialismo está manejando el tema, además que incumple con su designación plural tal y como lo establece la Constitución. ¿Qué puede decirnos? Algunos interpretan que intentan con esto evadir la responsabilidad o, digamos, obstaculizar la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, inicialmente sobre el tema de la presunta reforma del Tribunal Supremo de Justicia, que no es tal, que es sencillamente, al igual que este tipo de estrategias dialogueras y negociadoras, una maniobra y un estratagema de este sistema para burlar una vez más la justicia internacional, pero además para darse un barniz democrático. También tenemos que reconocer, porque pues la verdad también libera, que es que algunos actores de la otrora oposición venezolana también inscribiéndose en la misma tesis del rescate de espacios, de la liberación, de la búsqueda de oportunidades, al igual que la señora Bachelet, ven esto como una posibilidad. Mi pregunta es: ¿posibilidad de qué? De darle tiempo al régimen, de permitirle que nuevamente utilice los mecanismos de la democracia para instaurar o terminar de consolidar su tiranía. Esto no es más, María Alejandra, que una nueva estrategia que se inscribe en esto precisamente que estamos señalando, en esta sarta de
estratagemas con las cuales el régimen le grita al mundo, estamos siguiendo sus recomendaciones y aquí estamos tratando de reformar o reformando el Tribunal Supremo de Justicia cuando todos sabemos que el comité de postulaciones tiene al frente a un Timoteo Zambrano, a un Luis Parra y a un José Gregorio Correa, que ya no son oposición en Venezuela, que además son supuestamente diputados de una Asamblea Nacional no reconocida por el mundo, por ilegítima. Es decir, allí está parte del sistema y nuevamente advierto por demás que una clase política negociante por excelencia, cohabitadora por naturaleza, pretende nuevamente pedir pues que le den unos cuantos magistrados para entrar allí y con esto también gritarle al mundo, al igual que hoy lo hace la señora Bachelet, que hay pasos prometedores. Pues no, María Alejandra, estamos hablando de las dos Venezuelas, el país de la burbuja y el país de la periferia. En el país de la burbuja, para algunos aquí no pasa nada, para aquí todo está bien, para aquí, perdón, la idea es que dialoguemos con este tipo de sistemas y algunos cuantos políticos se inscriben en la tesis de hagamos algo, no importa lo que sea, pero no importa que demos vuelta en círculos sencillamente para darle a entender a la gente que estamos luchando por condiciones de electorales justas, verificables y no sé cuántas cosas lo dicen. En el medio, los más de 6 millones de venezolanos que siguen saliendo, María Alejandra, y que cuando regresan al país o lo hacen de visita porque les fue bien o vienen sencillamente siendo víctimas lamentablemente de la xenofobia y del odio y además, como en el caso de Trinidad y Tobago, siendo víctimas literal de estrategias de contención de una parte de la comunidad internacional que tampoco pareciera entender el dolor de los venezolanos. Pero ¿qué pedirle cuando la misma humanidad, la misma comunidad internacional, la ONU, está viendo cómo masacran a los ciudadanos de Ucrania y sin lugar a duda también quiere ir a diálogo? Si me permite, diputada, cambiando de tema, y usted mencionaba algo al respecto, sobre las sanciones y el diálogo y las negociaciones. Ayer comentábamos con la audiencia del presidente encargado, Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa y se expresaba en torno a este tema. Él decía el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Venezuela debe ser progresivo y condicionado a acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición. Yo le pediría un comentario. Es la misma línea que ha sostenido el gobierno norteamericano después del envío de una misión, una delegación a nuestro país, que contrasta, por cierto, con la posición expresada por dirigentes como el exgobernador Enrique Capriles, que ayer mismo decía que era necesario flexibilizar las sanciones hacia Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en cuanto a lo último, decir que un dirigente que ha sido flexible y que no fue capaz de luchar por una voluntad popular, pues lógicamente se va a pronunciar por todo lo que le resulte igualmente flexible, acomodaticio, y sin lugar a dudas que ya se evidencia que hay dirigentes en Venezuela que no son de oposición y en esta línea se inscribe el señor Capriles. El señor Capriles habla, repite y le sirve a lo que el régimen señala. Es como una especie de coreografía. Inmediatamente sale uno de estos actores, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, a decir vamos a dialogar, pero el mundo tiene que reconocer que nos deben, que las sanciones están afectando a la población venezolana, pues y sale el señor Capriles en una comparsa y en una danza con lobos perfecta y también danza con alacranes, es sencillamente pronunciándose a favor de este sistema, pero ya nos sorprende, inclusive respetuosamente hablando, yo creo, en mi caso particular, ya ni siquiera son objeto de análisis las declaraciones del señor Capriles por lo predecible, es un servidor del sistema, al igual que el señor Stalin González. En cuanto a lo que pudiera significar las declaraciones de Juan Guaidó, solamente puedo decir que una invitación y una sugerencia pues muy humilde es que lo primero que el señor Juan Guaidó debe tratar de identificar quiénes verdaderamente son oposición en Venezuela, porque tal parece que muchos personajes del G4, y no me refiero a sus partidos políticos, ya no son oposición y con eso es que él pretende
ir a llegar a acuerdos para supuestamente salvar a Venezuela. Mi pregunta es, ¿tú puedes salvar a Venezuela cuando tienes dentro de tus plataformas a grupos que se están entendiendo directamente con el régimen, pero que además no te reconocen a ti en la lucha? Y pues nada, también criticaría fuertemente que estas sanciones sean rebajadas, quizás por llamarlo de una manera, o flexibilizadas para parodiar al señor que referí, a través de acuerdos políticos con el régimen, porque, insisto, aquí el único acuerdo que se tiene que hacer es para la salida, María Alejandra, y hace rato pues comentamos los muertos en tortura, los muertos en la calle, los muertos en custodia, y yo me pregunto, ¿qué le van a decir a la hermana del capitán Luis de la Sota? ¿Qué le van a decir a la señora Molly? ¿Qué le van a decir a Elvira de Pernalete? ¿Qué le van a decir a José Gregorio Pernalete? ¿Qué le van a decir a la señora Rosa Orozco, la mamá de Génesis? ¿Qué le van a decir? Que se entendieron con un régimen porque de pronto creyeron que era un régimen pues todo bondad y que era un adversario político, cuando todos sabemos que se trata de verdugos, de asesinos de la democracia, de asesinos literales de jóvenes que luchan por la libertad. Lo menos que yo aspiro es que el señor Juan Guaidó diga que estos acuerdos van a ser producto de la justicia y que sí van a existir acuerdos políticos, pero aquellos que tengan sus manos llenas de sangre tienen que responder ante la justicia internacional, porque la política tampoco es una ciencia que se hizo para expulsar de sus culpas, valga la redundancia, a quienes han masacrado y han atentado contra la vida. De manera que ahí hay un pequeño detalle, justicia antes que nada, eso sí puede ser garantía de una negociación eficaz. Diputada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera su comentario acerca de lo que está proponiendo el oficialismo. Jorge Rodríguez anunció que sí, que ellos quieren retomar el diálogo, pero con unas condiciones absolutamente favorables a sus intereses, como titulaba El País de España hace algunos días, incluyendo a varios dirigentes y sectores que les son afines. Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Acerca del panorama político de nuestro país, absolutamente movido, salpicado por la guerra en Ucrania, y lo comentamos porque esta situación y producto de las sanciones impuestas a Rusia luego de la invasión a ese país, fueron uno de los argumentos utilizados por la administración norteamericana para enviar una delegación recientemente a Venezuela. Que, entre otras cosas, habló sobre el tema energético, la liberación de presos políticos norteamericanos, pero también habló sobre una ruta a la democracia en nuestro país. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Y yo les hago una inquietud, porque, bueno, el oficialismo ha propuesto sí retomar
el diálogo, pero con condiciones que les favorecen, incluyendo la inclusión de factores o dirigentes que le son absolutamente afines. ¿Qué opina usted sobre este tema, diputada? La escuchamos. Una reedición, María Alejandra. Este proceso de llamado a diálogo es nada más que una reedición de los 14 intentos de diálogo, no en balde quien los convoca, quien los celebra, una vez que Nicolás Maduro supuestamente lo acepta. Digo supuestamente porque a veces en el régimen no se sabe quién es el que manda, pues sale el bufón del régimen, el bufón de la tiranía, a poner condiciones, a hacer exigencias, porque también se le olvida al señor Rodríguez de los diálogos en Santo Domingo, en Oslo, en Caracas, en México, porque ya son más de 14 si los vemos en sus distintas vertientes, pero nunca falta que en la comparsa aparezcan dirigentes franquiciados a repetir, como sabemos, la misma historia o la misma argumentación que sostiene la tiranía. Entonces, si esto se hace en los términos que nuevamente pide el madurismo, el chavismo o pesubismo, no será más que otro diálogo de sordos que busca mejorar las condiciones de cautiverio, es decir, reeditan el libreto, nuevamente aparece la figura de los presos políticos, a quienes muchos, por cierto, los olvidan hasta que no aparece el diálogo para cambiarlos como ficha, para utilizarlos como ficha de canje, reeditan los diálogos entonces 2013, 2014, 16, 19, y se olvidan que se están negociando, dialogando, conversando con un sistema criminal que lo único que busca es ganar tiempo para quitarse sanciones y, por cierto, sumar alacranes que ya tienen mucho y ese alacranato va creciendo, pero también premiar a ciertos colaboradores. ¿Cómo los premian? A través de pactos no de salvación nacional, sino de salvación personal, donde le dan unas cuantas prebendas y les garantizan. Entonces, en este sentido, mi primera pregunta es, ¿qué es lo que van a negociar? ¿Qué es lo que van a dialogar? ¿Qué es la ruta que van a proponer? ¿Cómo lo van a hacer? Y, por cierto, que no es menos importante, ¿quién es que va a representar a la oposición venezolana en esa mesa? Y si va a representar a la oposición venezolana, ¿cuándo le va a consultar a la sociedad opositora venezolana qué es lo que quiere? Pues no puede pretender ser líder quien va a una mesa de diálogo y negociación en representación de la oposición venezolana cuando se le arrodilla al régimen. De manera que está claro que cuando convoca el régimen, así como cuando convoca a elecciones, cuando convoca a diálogo, es porque lleva una carta sobre la manga y para algunos la propuesta de convivencia es la que le arrancan esa carta de convivencia con las mafias. De manera que este tipo de sistema tienen que ser frenados, este tipo de diálogo. Este régimen ya nos declaró la guerra, María Alejandra, y lo que buscan en México es reeditar la política de Zapatero y Borrell, y yo lamento informar que hay personeros que fueron de oposición que están de acuerdo con ir a México, ir a Oslo, ir a Barbados, ir a Santo Domingo, regresar a Caracas, comprarle al régimen todas sus negociaciones, pero nunca nos enteramos cuál es la ruta que llevan y qué es lo que realmente quieren. No nos costó mucho la oposición venezolana, porque esto no es nuevo, decirles y desnudar a aquellos que lo único que buscaban era supuestamente recuperar espacio para articular fuerza, para transarse en unas elecciones y para terminar siendo lo que muchos son ahora, alcaldes y gobernadores reparatubos y cambiabombillos. Finalmente, diputada, acerca de la ruta para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia, ayer Juan Guaidó hablaba de conversaciones, la necesidad de convocar a todos los sectores, habló de la renovación de la dirigencia de la Alternativa Democrática. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Le escuchamos. Sin lugar a dudas que llamar la unidad de los mismos para lo mismo no es gran ganancia. Yo compro sin lugar a dudas la idea de llamar a la unidad para establecer una ruta, que la ruta tiene que ser la libertad. Creo que la gran diferencia en este momento con el señor Juan Guaidó está en no a quienes convoca, que ya sabemos que sin lugar a dudas muchos de ellos no están ganados para la libertad, sino en la claridad de su discurso para qué convoca. De manera que llamar unidad para unas elecciones creo que fue lo mismo que se hizo recientemente con un proceso en el cual él no participó.
no participó y sin embargo se pronunció en contra de las elecciones, pero terminó levantándole la mano a algunos candidatos, algo inverosímil, de manera que lo único que puedo decir al respecto es que sí, vamos a unirnos, sí, vamos a establecer la unidad, pero vamos a establecer la unidad que tiene como propósito la libertad de Venezuela, y cualquier estrategia que sirva para garantizar la libertad es válida. No podemos olvidar que esto es un poder tiránico con vocación totalitaria y que dificulta, y creo que la evidencia, los hechos así lo muestran, que en un proceso electoral no van a entregar. Y ¿dónde quedaron los más de 100 fallos judiciales que hicieron en contra de la Asamblea Nacional? El 90% de las leyes aprobadas que no fueron reconocidas, la persecución de diputados. Fue una jornada electoral en la cual se ganó la Asamblea Nacional en buena liga. Entonces, aquí en Venezuela no se trata de ganar una elección, porque ya sabemos que podemos hacerlo. La sociedad venezolana es en su mayoría opositora y aquí nadie está dudando de que se le pueda ganar el régimen, pero es el ejercicio del poder, es decir, nos van a permitir mandar, y lo otro es el objetivo del poder. Una vez que accedes al poder, ¿es para qué? Para hacer lo que hizo el gobernador de Barinas, el gobernador del Zulia, plegarse al régimen, de manera que cuando nosotros le hacemos una oferta a la ciudadanía de cambio, tenemos que ser coherentes, tenemos que conquistar, por supuesto, el espacio para defenderlo y para garantizar la transformación de la sociedad por un sistema distinto. Esto no es lo que se ha hecho, entonces no es suficiente convocar la unidad. Si la unidad no es para liderar a Venezuela y no es para transformar el país, no sirve. Y si la unidad, además, vas a hacerla con cualquier sector que ha entregado la lucha, pues yo no le auguro mucho éxito. Diputada Dinora Hernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, diputada de 20 Venezuela. Vamos a la pausa y regresaremos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, y estamos a la espera de que ingrese en nuestra sala de Zoom nuestro siguiente invitado. Con él vamos a seguir analizando estos temas que tienen que ver con el destino político de nuestro país. Estamos a la espera del profesor Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, para analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas y tratar de figurar qué puede ocurrir. Ya lo veo aquí en la sala de Zoom. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación. Profesor Barnaghi, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Pues le pediría un comentario inicial acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y la verdad nos preocupa el destino político de nuestro país. Hablábamos con la diputada Dinora Hernández hace algunos minutos sobre la posibilidad de una reedición del diálogo, pero bajo condiciones favorables al oficialismo. La posición del presidente interino
acerca de la necesidad de mantener las sanciones en tanto no haya un avance hacia una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Me escuchamos? Bueno, realmente para mí todo lo que tenga implícita la palabra negociación es algo que es favorable al oficialismo, sin ninguna duda, porque el oficialismo es quien tiene pues todo el poder, no solo político y económico, sino el poder militar. Y tenemos que recordar que aunque quizás no lo parezca, no sea tan evidente, este es un sistema básicamente militar, con jerarquías militares, con ideología militar, con un pensamiento militar, pero también con básicamente una gran dominación de las tomas de decisiones por parte del ámbito militar. De tal forma de que mal podría, digamos, un grupo civil o una instancia civil tener una verdadera fuerza de poder torcerle el brazo al estamento militar con el cual nosotros estamos siendo gobernados, ¿no? Aunque los rostros principales hoy en día sean civiles. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos reeditado a lo largo de estos 22 años, o 23, como lo quieramos contar, el tema de las negociaciones muchísimas veces. Y hasta ahora la sociedad civil, que es a la que yo más me quiero referir, nunca ha obtenido una victoria, nunca. Siempre ha habido más bien, y lo que estamos viendo en los últimos años es que han sido discusiones entre grupos de intereses económicos donde se logran acuerdos en beneficio de esos grupos económicos, pero no de la sociedad civil. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, porque ciertamente algunos han interpretado que esta propuesta del oficialismo es la reedición de la denominada mesita que al final del día no busca, no tiene el interés de favorecer una transición a la democracia en nuestro país. De ser así, ¿frente a qué escenario estamos? Bueno, lo que pasa es que justamente ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo se llega a una democracia? A una democracia básicamente se llega a través de la solidificación de las instituciones que hacen democracia, por ejemplo, los partidos políticos. Y nosotros hemos visto que ha habido una gran dificultad en una renovación de los liderazgos políticos en esos partidos, con lo cual hay una reedición permanente de los mismos nombres desde hace muchos años. Ciertamente que desde el año 2019 está el nombre de el ingeniero Juan Guaidó, pero que lamentablemente su actuación política pues tiene una distancia muy grande de sus palabras o de las intenciones originales que él tenía, de tal forma de que él no está siendo visto en los estudios de opinión pública como un elemento de renovación, sino de continuismo del oficialismo. Entonces, lamentablemente, la sociedad civil en este momento no tiene unas verdaderas figuras de liderazgo transformacional o de cambio, con los cuales uno pudiera pensar que se va a ir a una conversación. Pues no veo que haya mucho que negociar, pero con alguien que realmente represente la voluntad de cambio político que necesita la sociedad civil. Justo eso me lleva al siguiente tema, y lo comentábamos con la diputada Enola Hernández, profesor, que tiene que ver con las sanciones. Ayer el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, en una rueda de prensa, decía el levantamiento de las sanciones tiene que estar unido a pasos concretos que garanticen una transición a la democracia. Hay opiniones que no están en esa línea, sin embargo es la misma línea del gobierno norteamericano, como lo han dicho funcionarios con el portavoz del Departamento de Estado, luego de la visita de una delegación a nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre este tema porque efectivamente el único incentivo, da la impresión que tiene el régimen de Nicolás Maduro para sentarse en una mesa y ceder a las peticiones de la comunidad internacional por una transición a nuestro país son las sanciones. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No hay absolutamente ningún otro incentivo, ya que desde el punto de vista del manejo interno del poder en el país, el sistema oficialista pues se ha profundizado, se ha enraizado independientemente de los gustos y de las preferencias políticas de las personas.
de tal manera que lo único que está haciendo una presión muy importante en este momento, y yo coincido, reitero con usted, es el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque en Venezuela se está viviendo una expansión económica en ámbitos específicos, no en el país. El país no está viviendo un crecimiento económico como un todo, sino que ciertos sectores, ciertos ámbitos y sobre todo ciertos grupos de interés están experimentando alguna forma de crecimiento, y el techo que tienen, ese techo de cristal, son las sanciones, dado que, bueno, básicamente la moneda de uso pues ahorita es la divisa. Todos lo hemos visto, que en ciertos círculos, en ciertos ámbitos ha habido un crecimiento. Entonces, al haber un techo de cristal con las sanciones, hay una presión hacia el oficialismo para que se vuelva a unas mesas de tal forma de discutir algunos puntos que, en mi opinión, y lo vimos ahorita con la reciente visita de los personeros del gobierno de los Estados Unidos, está más orientado al tema de los derechos humanos que al tema de la salida del poder. Entonces, pareciera que, bueno, que ahí pudiese haber algún tipo de, entre comillas, avance, pero otra vez, en esto el gran perdedor pareciera que sigue siendo la sociedad civil como un todo, porque no se está planteando formalizar el cambio de sistema económico, que es lo que justamente ha llevado a Venezuela de ser uno de los países con mayor potencial de crecimiento económico a final del siglo XX y inicio del siglo XXI, a ser uno de los países con mayores índices de pobreza en esta época, en el siglo XXI, en el año 2022. Ahora, uno de estos, profesor, a lo ocurrido ayer en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, decía la alta comisionada Michelle Bachelet que ella consideraba que era prometedora la reforma del Poder Judicial que adelanta el oficialismo de nuestro país para designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Yo le pedía un comentario porque, digamos, esto va en contravía a la posibilidad de una transición a la democracia en nuestro país. No sé qué opina usted. Estamos hablando de un proceso absolutamente tutelado y es la reedición del alto tribunal que está bajo control ahora mismo del oficialismo. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo lamentablemente me siento muy pesimista con respecto a cuán cerca tenemos un retorno a lo que se entiende como democracia, donde uno de los elementos fundamentales de la democracia es la separación de poderes. Esa es la definición, digamos, clásica de la democracia. Más allá del poder electoral y moral que hay en la Constitución de 1929, básicamente lo que define una república que vaya hacia un sistema democrático es una completa separación de los poderes. Esta reforma, como usted lo apunta, pues va en la dirección contraria, va en la dirección de aumentar la cantidad de hegemonía a largo plazo que el gobierno central establece sobre las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, instancias y países y sociedades más lejanas de Venezuela se quedan un poco con el aspecto de la forma de la reforma que se está impulsando y no con el fondo, porque uno lee el texto, como uno lee muchos otros textos emanados de todo lo que ha sido el proceso de la revolución socialista del siglo XXI en Venezuela, uno piensa que, bueno, que ciertamente va a haber un cambio o una mejora, una independencia de las instituciones, cuando en el fondo es al revés. Estos son reformas que están destinadas a garantizar la hegemonía del poder ejecutivo hacia los demás poderes y abrogarse pues toda la posibilidad de decisión, aunque uno pudiera pensar que por la foto va a haber una mayor separación de poderes, pero es al revés. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la ruta que ha establecido o han establecido algunos sectores de la alternativa democrática para alcanzar el objetivo. Yo le pedí un comentario y sobre todo a la luz de lo que dijo ayer Juan Guaidó en esta rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales. Él llamaba una vez más a la unidad y destacaba la importancia de renovar a la dirigencia. Yo le preguntaría en qué términos. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Con mucho gusto. Escuchas a María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de, los escenarios políticos para nuestro país. Nos acompaña el profesor Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Y yo les hago una inquietud, profesor, acerca de la renovación de la alternativa democrática, un tema que mencionó ayer Juan Guaidó en esta rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema? ¿Luce un proceso lento? ¿Tiene usted alguna expectativa? Lo escuchamos. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo lamento muy profundamente de que en los últimos estudios de opinión pública que yo he recibido, la figura de Juan Guaidó es una figura muy poco creíble, ¿no? Y eso es una verdadera lástima porque hubiera sido la figura ideal para ser el portaaviones de un cambio de liderazgo político en el país, pero la verdad es que no lo es, o por lo menos no para la mayor parte de la sociedad civil venezolana. Dicho eso, también tengo que decir que me asombra muy negativamente que muchos de los que enarbolan hoy en día la búsqueda de un cambio hacia la recuperación de las instituciones políticas son totalmente incapaces de actuar de manera democrática dentro de sus partidos políticos. Tenemos dirigentes que tienen tienen más tiempo en las dirigencias de sus partidos que la revolución socialista chavista en Venezuela. De tal manera que, no tienen para mí ningún tipo de moral para hablar de renovación política cuando ellos no permiten el surgimiento de nuevos liderazgos en las bases de los partidos políticos. Y me refiero tanto a los partidos políticos tradicionales como a los partidos políticos más jóvenes. Entonces, ahí hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, con esa contradicción es muy difícil avanzar. Sin embargo, yo sí siento que en las bases de la sociedad ha habido un surgimiento de un liderazgo importantísimo, joven, trabajador, con ideas nuevas, ideas frescas, con métodos frescos que realmente creen en la democracia, les importa la construcción, ir avanzando hacia la reconstrucción de la democracia en Venezuela, que quizás no están todavía muy en los radares de los medios de comunicación, no han surgido mucho, pero mediáticamente no han surgido mucho, pero que están haciendo trabajos increíbles, incluso conmovedores. Entonces, yo sigo teniendo mucha esperanza en la juventud venezolana, pero las bases de los partidos políticos, que es la forma institucional y organizada para ir hacia la construcción de procesos democráticos, pues tiene que buscar defenestrar a esos líderes senectos, atávicos, viejos y que no sueltan el poder de sus partidos políticos para que esto se renueve.
Pero eso no creo que venga de la mano de Juan Guaidó, sino de la fuerza interna de las bases de los partidos políticos. Bien, yo le pido a mi equipo que me informe, le ruego me informe si tenemos el siguiente. Sí, perfecto. Yo le agradezco profundamente al profesor Daniel Barnaghi por atendernos, acompañarnos. Profesor, 1.000.000 de gracias por compartir su análisis sobre este tema que preocupa y mucho a todos los venezolanos en territorio nacional y en el exterior, el futuro político de nuestro país y sobre todo tomando en cuenta, bueno, los nuevos acontecimientos. Esta iniciativa que sorprendió a muchos del gobierno norteamericano de enviar una delegación de alto nivel a Venezuela para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Estos últimos minutos tenemos al diputado Juan Pablo Guanipa, lo veo aquí, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional 2015. Le agradezco recibir nuestra comunicación, nos ha sido complicadísimo por razones técnicas. Diputado, bienvenido, gracias por atendernos. Y yo voy a iniciar con un tema que hemos debatido en estos minutos, tiene que ver con la posición de su organización sobre este tema del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Yo he leído la suya en redes sociales, pero la de su organización, tomando en cuenta que hay opiniones como la del exgobernador Capriles, que han provocado incluso una dura crítica del propio Juan Guaidó el día de ayer. Bienvenido, diputado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Buenos días, muchos saludos a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mira, nosotros en Primero Justicia hemos estado durante los últimos días reunidos en la mesa directiva con el objetivo de hacer una propuesta al partido integral, una propuesta que tiene que ver con la ruta política del país, una propuesta que tiene que ver también con la reorganización del partido y una propuesta que tiene que ver con el tema presidencial. Son 3 temas que hemos estado conversando intensamente en los últimos días. Y yo te puedo decir que en el seno de Primero Justicia puede haber algunas diferencias, pero en lo esencial hay una visión totalmente conjunta de qué es lo que debemos hacer. O sea, en Primero Justicia estamos claros. ¿En qué sentido? Primero, hay que hacer un gran esfuerzo para lograr la reorganización del partido y de los partidos políticos, el relanzamiento de los partidos políticos, la reconexión con la gente, el impulso de la sociedad civil, todo eso que signifique la posibilidad de estar movilizados y estando movilizados que podamos ejercer presión interna e intensificar la presión internacional para ir a un proceso de negociación. A mí, sinceramente, la palabra diálogo me parece que está absolutamente desgastada en este momento y creo que debemos ir a un proceso de negociación donde tengamos una fuerza, una capacidad mucho mayor a la que hemos tenido hasta ahora. Y eso se logra con más presión. Y esa negociación tiene que ser para muchas cosas, pero lo esencial tiene que ser condiciones electorales para lograr ir a una elección presidencial en la que la gente pueda sentir que al votar su voto está siendo defendido. Que hay otros puntos, claro que sí. Puntos muy importantes, sí, por ejemplo, los presos políticos. Aquí tiene que haber una amnistía general. Aquí no podemos tener presos que son fichas que se utilizan en los procesos de negociación. Sencillamente tiene que haber la posibilidad de que todos los presos que están presos por razones políticas estén en su casa donde deben estar y no en las cárceles como lo ha decidido la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos claros entonces que con un proceso de negociación a través del cual se logran condiciones electorales, vamos a una elección presidencial. Ahora, para esa elección presidencial, ¿qué tenemos que hacer? En este momento hay una discusión en el seno de la Unidad Democrática, de la Plataforma Unitaria, de un reglamento para unas elecciones primarias presidenciales. ¿Qué debe hacerse? Cada partido debe escoger su candidato presidencial y luego debemos ir a unas elecciones primarias. No hay acuerdo con respecto al reglamento, es decir, se está desarrollando esa discusión y no hay acuerdo con respecto a fechas, se está desarrollando esa discusión. Ahora, si me preguntas a mí, yo diría que para este año 2022 ya deberíamos tener candidatos de cada uno de los partidos políticos y para el año 2023 deberíamos tener ya un candidato presidencial que enfrente a Nicolás Maduro, a quien decida la dictadura que él dirige. Y luego de eso, hacer las elecciones primarias. Yo creo, y Primero Justicia cree también, que el hecho unificador de toda la alternativa democrática es una elección primaria presidencial. Ahora, para que eso sea un hecho democratizador y sea un hecho unificador,
entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo de tener reglas que todos aceptemos y de lograr que todos los que son opositores al régimen de Nicolás Maduro participemos en ese proceso de elección primaria. Esa es la ruta política de la que hemos estado hablando. Ahora, que puedan surgir diferencias, por ejemplo, en cuanto a las sanciones, bueno, yo quisiera hacer los énfasis en las cosas que nos unen. Evidentemente yo tengo una posición con respecto a eso, pero la ruta política es lo que te he descrito y eso es una ruta no aprobada todavía por el partido, pero sí por la mesa directiva y se convierte en una propuesta al partido porque en este momento arrancamos a una discusión con todo el partido sobre estas cosas de las que te estoy hablando. Luego está todo el tema de la reorganización interna. Primero Justicia está en un proceso de reorganización interna que también significa una relegitimación y una renovación de sus cuadros, lo que quiere decir que va a haber una nueva estructura organizativa del partido y que vamos a tener confluyendo gente que ha estado en la conducción y gente nueva que aspira también a participar en la conducción del partido. Eso te lo puedo decir acerca de todo lo que hemos estado discutiendo en estos días. Ahora, en su opinión, diputado, la pregunta es, ¿favorece o no a la ruta política una transición a la democracia el levantamiento de sanciones sin condiciones? ¿Qué opina usted? Le pregunto directamente, ¿qué opina usted de las declaraciones del gobernador Capriles? Ayer Juan Guaidó reaccionó duramente a esta petición de flexibilizar de alguna manera estas medidas sobre el régimen de Nicolás Maduro, que da la impresión, digamos, es el único incentivo que tienen para sentarse a discutir una transición a la democracia. Lo escuchamos. Mira, yo lo que creo es que este no es un momento para ver cómo pugnan los liderazgos. Yo creo que este es un momento para ver cómo logramos unificar esfuerzos en función de un objetivo que todos tenemos claro. El objetivo es lograr que Nicolás Maduro salga de esa presidencia que usurpa y todos los caminos que nos lleven a eso. En este momento, el camino que tiene mucha más vigencia en cuanto a la discusión en el seno de los partidos políticos es el de la construcción de una vía electoral. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente la crisis petrolera venezolana es culpa de las sanciones? La respuesta es definitivamente no. Hoy Venezuela debería estar produciendo 6 millones de barriles de petróleo todos los días, porque eso se programó con la apertura petrolera que inició al final del gobierno último de Rafael Caldera. Y esa apertura petrolera era totalmente necesaria y pertinente para el país. ¿Y qué hizo Nicolás Maduro y qué hizo antes Hugo Chávez? Destruir la empresa petrolera, destruirla como un mecanismo para llevar al país a un nivel de depauperación que les permitiera desarrollar un proceso ideológico de destrucción del país, supuestamente para levantarlo de nuevo. Esa tesis de que todo hay que destruirlo para empezar de nuevo. Entonces, no hay en las sanciones una razón de la crisis petrolera que el país tiene. Las sanciones, ¿por qué se dan? Las sanciones se dan sencillamente porque el mundo democrático detecta que hay un problema grave institucional en un país que puede afectar al resto del mundo. Y eso está pasando con Venezuela. Venezuela está afectando al mundo occidental. Su alianza antinatura con Rusia no tiene absolutamente ningún sentido. Y cuando hablo de Venezuela, hablo del régimen, no del país. Porque yo estoy convencido de que el pueblo venezolano sabe que nosotros somos parte del mundo occidental y no somos parte de eso que quieren conformar una alianza que no tiene absolutamente ningún sentido histórico, ningún sentido geopolítico y ningún sentido práctico. Así que bueno, nosotros estamos convencidos de que eso es así. Quieren que se levanten las sanciones. ¿Quién es el responsable de que esas sanciones se hayan impuesto? Nicolás Maduro. ¿Quiere Maduro que se levanten las sanciones? Democratice el país. ¿Quiere Maduro que se levanten las sanciones? Bueno, hermano, suelta a los presos políticos. No seas tan cobarde para tener a la gente que disiente de ti detenida. Deja que la gente esté en la calle y que la gente pueda ejercer sus libertades, que han sido conculcadas también por este régimen. Entonces nosotros tenemos una visión con respecto a eso, que es esa que te estoy describiendo en este momento. Diputado, ¿se van a retomar las negociaciones en México o no? ¿Y ustedes están dispuestos a participar en las condiciones que ha puesto sobre la mesa Jorge Rodríguez? Lo escuchamos. Mira, hay un protocolo firmado que establece cuáles son los mecanismos y los actores de esa negociación. Es un protocolo que tiene algunas cosas que son mejorables, vamos a decirlo de esa manera, pero que en el fondo establece las reglas de juego.
Yo creo que hay que seguir ese protocolo. Ojalá se pueda regresar a México, pero no con las condiciones que ponga el régimen de Maduro. O sea, Maduro quiere decir, a través de Jorge Rodríguez, quiénes son los negociadores de la oposición venezolana. Y eso no lo va a decir él. Eso no lo va a decir él. Eso lo va a decir la oposición. Y hay un acuerdo con respecto a quiénes son esos negociadores. Y yo creo que revisar eso no va a ser conveniente, porque va a impedir que se avance en todo el esfuerzo que tiene que hacerse para lograr que esas negociaciones rindan un resultado de democratización, de institucionalización, de liberación de presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, María Alejandra, todos sabemos cómo actúa el régimen y todos sabemos que lo que busca es ganar tiempo para no hacer nada. Por eso creo que nuevamente es necesario que la presión internacional esté allí, que la presión nacional esté allí y que logremos una posición de fuerza mucho mejor para ese proceso de negociación. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos, acompañarnos, por sortear las dificultades técnicas y conversar con nosotros estos minutos. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, de hecho creo que nos pasamos un poquito, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.